Los temas tratados en el siguiente programa son responsabilidad de su productor. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Momento Político, programa de opinión, de debate y de actualidad. Hoy con un programa muy especial, pero antes queremos presentar un saludo de condolencia muy especial, muy afectuoso al doctor Germán Reyes Forero. Su padre falleció el día de hoy y para él nuestras condolencias. Lo esperamos en 8 días acá, como es habitual, presentando Momento Político. Para él un abrazo solidario y fraternal del equipo de Momento Político. Y para desarrollar en el día de hoy un tema bien importante de total actualidad, reforma a la justicia. Para hablar de este tema que tiene copada la atención de los diferentes medios de comunicación nacional y regionales, hemos invitado al doctor Luis Fernando Otálvaro Calle. Él es el presidente de Azonal Judicial. Él vive acá en la ciudad de Medellín, pero tiene representación nacional. Doctor Fernando Otálvaro, presidente de Azonal, muy buenas tardes, bienvenido a Momento Político. Muy buenas tardes, César, a ti y por supuesto también mis condolencias al doctor Germán Reyes. Doctor Fernando, este tema de la reforma a la justicia, hace rato se viene hablando de él, especialmente en los medios de comunicación, ambientándolo, diciendo con mucho tiempo, ese es el debate que se avecina, que será grande, pero al día de hoy, ¿en qué estamos? Ya el Congreso de la República lo está debatiendo, ¿en qué instancia está la Cámara? ¿Cuántos debates se han dado? ¿Cómo estamos en este momento en este tema tan coyuntural de reforma a la justicia? Bueno, esta controvertida reforma judicial ya está cursando el 7º debate, es decir, faltan 2 debates, el 7º y el 8º, para convertirse en reforma constitucional, y no ha presentado, digamos, mayores alteraciones, puesto que el gobierno nacional viene aplicando la unidad nacional a efectos de poder imponer toda la reforma y que salga, por supuesto, aquellas normatividades que quiere el gobierno nacional sacar a toda costa. Doctor Luis Fernando, en este momento todo el mundo habla de reforma a la justicia, pero ¿realmente qué es? ¿Qué es lo que están buscando allá? Porque hemos visto que se han hecho algunas modificaciones, no sé si importantes o no, pero hablábamos de juzgados de descongestión hace algunos años, creo que eso fortaleció un poco la administración de justicia, pero ¿por qué ahora otra reforma o es que la anterior no sirvió? ¿Qué es esa reforma a la justicia? ¿De qué estamos hablando? Porque creo que se han centrado los grandes medios y la discusión nacional en ese momento frente a si va o no va el Consejo Superior de la Judicatura y no han hablado de fondo qué es esta reforma a la justicia. Mira, César, el Estado colombiano está en crisis, no desde ahora, sino desde hace mucho rato. Y uno de sus principales objetivos es reestructurar la justicia. Y lo propuso no solamente este gobierno, sino de que desde el gobierno anterior, desde su primer periodo, desde el año 2002, se viene hablando de reforma judicial. Y esta justicia ya ha tenido bastantes reformas en los códigos, pero en lo que tiene que ver con la estructura en sí, no ha sufrido ninguna. Pero nuestra Constitución se ha sufrido 36 reformas, es decir, que del año 91 a esta fecha ya hemos tenido 1.5 reformas por año, lo que puede darse a entender que es una reforma que ya está bastante reformada, ¿no? Toda esta Constitución. Ahora, en lo que respecta a la rama judicial, pues uno pensaría, como el gobierno insistió en que iría a mejorar la justicia, que iría a acabar con la impunidad, que volvería eficiente la administración judicial y que además de eso, pues la descongestionaría. Pero en sí, entrándose uno al estudio del articulado, no encuentra que realmente se vaya a combatir estos males endémicos de la justicia en Colombia,
que inclusive muchos de ellos no se requiere de reforma constitucional, sino de una voluntad política del Estado para inyectarle los recursos necesarios y suficientes a la rama judicial. Tú lo dijiste bien, desde hace ya 5 o 6 años viene operando los juzgados de descongestión, los juzgados adjuntos, y por supuesto eso requiere de una inyección presupuestal que podría darse sin necesidad de una reforma a la justicia. Nosotros lo que vemos es que allí hay un juego de poderes y contrapesos que vienen siendo canalizados en fortalecimiento del Ejecutivo y por supuesto conlleva a la, desfortalecimiento del sistema judicial como poder. ¿Qué implicaría para la rama judicial la desaparición del Consejo Superior de la Judicatura como ahora se propone? A ver, este órgano es un órgano que es bastante cuestionado, es decir, lo que es la administración de la rama judicial ha sido bastante polémica desde su creación y creeríamos que es necesario reformarla, pero no a cualquier precio ni de cualquier forma. En este momento el organismo que se propone crear para administrar la rama judicial sería mucho más etéreo, tendría muchas más dificultades para administrar una rama de más de 20.000 personas, pero además de eso de más de 2 billones de pesos, porque descansaría la política general de la justicia en los presidentes de las altas cortes. Los presidentes de las altas cortes tienen un periodo muy corto, de 1 año, y además de eso no se les descarga de su habitual carga laboral y además ellos tienen que representar estos entes y por lo tanto no van a estar, siempre administrando a la justicia, lo que va a permitir que sean otros los administradores y eso es lo que nosotros nos tememos, porque allí tendrían asiento tanto el ministro de la Justicia como el ministro de Hacienda y para nosotros es supremamente grave que también el gobierno nacional, así no tenga voto, pues entre a manejar el Poder Judicial de Colombia, restándole autonomía e independencia. Por eso decimos de que si bien se requiere reformular la actual administración judicial, es necesario garantizar un ente autónomo e independiente para poder garantizar también que así sea la administración de justicia. Está politizada esta reforma, yo veo a muchos políticos opinando y hablando, tienen ahí muchos intereses, puede ser un fortín político la administración de justicia a la hora de ubicar fichas claves. ¿Por qué tanto interés de la rama política, del poder político frente a esta reforma, que de todos modos es muy interesante y muy importante para todo el país, pero no suscita tanto debate de otros temas que son muy importantes? ¿Por qué los políticos andan tan pendientes ahora? A ver, sí, es que es indudable el apunte que haces. Mira, la administración judicial está altamente politizada. Tenemos en el Consejo Superior de la Judicatura sala disciplinaria que los 7 magistrados devienen de ternas que presenta el Gobierno Nacional al Congreso de la República y esto los nombra para periodos de 8 años. Por eso ahí tenemos 7 magistrados de la sala disciplinaria hoy altamente cuestionados y todos fueron precisamente postulados por el gobierno anterior y por eso ha sido, uno de los mayores debates que se ha generado últimamente en que es imposible que esta injerencia política continúe y por eso nosotros decimos hay que reformular ese Consejo Superior de la Judicatura para evitar esa intromisión política dentro del sistema judicial, pero el órgano también que se propone para que sea juez de jueces, que es la actual sala disciplinaria cuestionada, es nuevamente un organismo nombrado por el Congreso de la República, lo que significa entonces de que quien va a hacer el lobby, quienes van a salir allí nombrados tienen que ir a hacer el lobby del Congreso y esto va a generar una mayor politización. Pero además de eso, la reforma trae en sí una serie de artículos que no tienen nada que ver con la justicia, sino con los parlamentarios, con los aforados y eso entonces es lo que suscita el interés de esta clase política. Además hay magistrados que los hemos visto obrando como congresistas, que han estado en el servicio diplomático, incluso conocí algún caso, y ahora pasan a la administración de justicia y a uno le quedan como
dudas frente al accionar de estas personas. Eso Sí. también se prestaría. Sí, precisamente es que nosotros decimos que por desfortuna, esta sala disciplinaria que ha sido la del carrusel de las pensiones y que también en las últimas denuncias se ha manifestado de que a su interior se han cometido falsedades ideológicas y otros delitos, es precisamente compuesta por personas que nunca han estado dentro del sistema judicial colombiano, pero que sí han estado dentro de algunos otros organismos como el Congreso de la República, y uno puede ver allí perfectamente a magistrados ahora, como el doctor Ovidio Claros, que era congresista anteriormente, el doctor Sanabria y otro, el doctor Villarraga, etcétera, que vienen y han estado siempre en el mundo político y no en la justicia. Y verlos de un momento a otro administrando la rama judicial y ser magistrados, eso es lo que connota el interés nacional y llama la atención. Y por eso nosotros creemos de que hay que profesionalizar la rama judicial y evitar esa intromisión política para que, no con el purismo, no, sino para evitar que se contamine precisamente el Poder Judicial colombiano y que éste pueda ser independiente, autónomo de cualquier poder, porque es la garantía de los ciudadanos. Doctor Fernando Tálvaro, usted como presidente de Azonal Judicial representa a los trabajadores de la rama judicial, del sector de la justicia. ¿Cómo están los trabajadores frente a esta reforma? ¿Los afecta, los beneficia, les da más herramientas, les facilita el trabajo o continúan igual de congestionados, estresados, llenos de papeles en las oficinas, de expedientes que no tienen dónde archivar, sin herramientas? ¿Cómo están? ¿Y cómo ven la reforma? La reforma no apunta a solucionar esos problemas. Lo que se le brinda a la justicia, a la administración judicial, son temas insustanciales a la misma. Por ejemplo, el de aumentar los años para la edad de retiro forzoso de un magistrado, de 65 a 70 años de edad. El hecho de aumentar el periodo de los 8 a 12 años, o de decir de que el magistrado para poder llegar a este cargo tiene que tener mínimo 50 años de edad, no afectan para nada a la administración judicial, ni va precisamente a favorecer, digamos, que exista una administración judicial rápida, pronta, eficaz. Y allí lo que se plantea de reforma es la privatización, porque lo que se va a dar es que puedan dársele los procesos a particulares, a notarios, a centros de conciliación y arbitraje, que por supuesto tienen un costo para el usuario. Y el Estado entonces va desprendiéndose así de la obligación estatal de administrar la justicia. Y por ese camino vamos a caer también en lo que es la parajusticia. Nosotros estamos muy preocupados porque se va a revestir de funciones jurisdiccionales a particulares y a otros empleados administrativos que por supuesto van a deslegitimar el accionar judicial, van a desnaturalizar a la justicia y puede generarse mayores inconvenientes de acceso a la misma para los ciudadanos del común, porque van a tener que pagar por el acceso a la justicia. Un notario no va a hacer gratis un proceso, porque el notario, como lo ha dicho siempre, él no obtiene un sueldo del Estado, él obtiene una ganancia de los servicios que vende, y por eso entonces tendría que contratar abogados, ampliar sus sitios de donde funcionan, contratar asistentes, contratar mayor tecnología, y esto va a generar unos costos que tienen que recaer precisamente en los usuarios. Y esto para nosotros y para el ciudadano de a pie va a ser bastante grave. Es, digamos, como la reforma más profunda que se le hace a la Administración de Justicia, porque lo otro, insisto, no tiene que ver con la Administración de Justicia. Digamos, el hecho de que a los congresistas ya se le gradúe la pérdida de la investidura, o sea, ya no todo acto inmoral que cometan va a llevar a la pérdida de la investidura, sino a una gradualidad, a una suspensión en la investidura. También el que a los congresistas se les permita que solamente cuando existe una resolución de acusación ejecutoriada es que se puede detener, así hubiesen cometido el delito más atroz, igual que
para denunciar o para poderle seguir un proceso penal a un congresista tiene que ser la denuncia personal por parte de persona determinada. O sea, no se podría hacer como ahora, que inclusive se puede investigar a partir de una noticia criminal, de un hecho notorio, sin necesidad de denuncia penal. Esto blindaría más a los congresistas, pero además va a generarse una comisión de investigación y de juzgamiento que los va a blindar más, porque ya no va a ser la Corte Suprema la investigadora, sino que va a ser un organismo extraño a la misma Corte. Muy bien, vamos a un corte comercial y ya continuamos hablando de reforma a la justicia con el presidente de Asonal Judicial Nacional, Fernando Otálvaro. Ya regresamos. Ya regresamos. Asociación Médica de Antioquia, ASMEDAS, por un trabajo decente. Promovemos la unidad del gremio médico y de todos los trabajadores de la salud para que como colectivo tengamos una mayor presencia política, social, gremial y sindical en la búsqueda de condiciones dignas de vida y del ejercicio profesional para los médicos, así como de mejores condiciones de salud y de seguridad social integral para todos los colombianos. Estamos ubicados en Medellín, carrera 50 625, barrio Prado Centro. Teléfono 263-1612. Visítenos en www.asmedasantioquia.org. Asmedas Antioquia, somos la voz del gremio médico en Antioquia. Sociedad Cabales Limitada, asesoría jurídica integral. Ofrece sus servicios en asesoría laboral, en seguridad social y en acciones por responsabilidad del Estado. Estamos ubicados en Medellín, en la carrera 48D, número 65A19. Llámenos al teléfono 260-4444. Recuerde, Sociedad Cabales Limitada, su mejor opción al momento de asesorarse jurídicamente. Estás viendo Momento Político. CNC, el canal de nuestra gente. Continuamos hablando de reforma a la justicia, con Luis Fernando Otálvaro Calle, presidente de Asonal Judicial. Ya hemos hablado del grueso de esta reforma a la justicia. ¿Qué otros temas incluyen ahí o ya vimos lo más importante? Desaparecer el Consejo Superior de la Judicatura, que es lo que todos hemos mencionado durante estos días, y lo que popularmente se está llamando en la calle, entre quienes no manejamos los términos, las pequeñas causas, entregarle, ya usted lo planteaba, a los notarios o a los centros de arbitraje, casitos que no son contenciosos, sería el término. ¿Qué otras arandelas tendría esa reforma? ¿Qué más hay ahí de fondo? ¿O eso es básicamente lo que contempla esta reforma a la justicia, doctor Luis Fernando? Inicialmente se había contemplado también lo que era la reforma a la justicia penal militar, y para evitar de que fuera la justicia ordinaria la que conociera los delitos cometidos por los militares. El fuero militar, que se ha llamado popularmente. Ya se le quitó el fuero militar, pero se le introdujo otra que a nosotros también nos parece bastante grave, y es que la policía pueda detener, que ahora se le cambia en este séptimo debate por conducción, a las personas cuando éstas puedan, digamos, causarse daño, causarle daño a terceros. Pero esto lo define es el policía y no tiene que ir a jueces. Para nosotros es supremamente grave que se le dé esa facultad constitucional, porque puede presentarse a abusos por parte de las autoridades, y por eso había sido muy celosa la Constitución en decir de que toda captura, detención o retención debía provenir de una orden judicial. Y ahora, al darle y al brindarle esta posibilidad a la policía, es para nosotros muy grave. Doctor Fernando, pero yo ahí sí tengo una inquietud, porque quienes hemos estado cercanos de una u otra manera al tema de derechos humanos, hemos escuchado de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, de algunos agentes en el caso de Medellín, ese argumento: conducimos a este señor a la estación porque corre grave peligro de hacerse daño o causarle daño a otra persona, sin ninguna causa de por medio, sino, por ejemplo, estado de embriaguez, lo conducimos a una estación de policía. Es decir, que eso antes no era válido y ahora será reglamentado, ¿o qué pasa ahí? Porque es un argumento con el cual he conocido, han llevado a muchas personas a estaciones de policía y dicen: no, lo traemos de manera preventiva.
lo condujimos hasta la estación para que no se haga daño o no le vaya a causar daño a otra persona. Sí, hasta el momento es, digamos, actuaciones irregulares de la fuerza pública porque realmente no hay ninguna facultad para que ellos actúen de esa forma. Y, por supuesto, hay otra facultad allí en esta reforma y es que se le devuelve a la Fiscalía la posibilidad de detener sin orden judicial hasta por 72 horas. Entonces, en vez de avanzar en los mecanismos protectores de los derechos fundamentales, hay un retroceso y es supremamente grave para el ciudadano y para el país que se plantee eso en esta reforma constitucional. Bueno, pasemos ya como a lo anecdótico del sistema judicial. Usted conoce, porque trabaja ahí, porque representa a sus compañeros, el día a día de los jueces, los fiscales, los magistrados, etcétera. ¿Cómo estamos en materia de congestión de la justicia? ¿Cuántos procesos, por ejemplo, llevaría un juez común y corriente hoy en Colombia? ¿Cómo están ustedes, no sé, hacen un calendario de cuántos procesos pueden revisar en un año o se programan para 4 o 5 años? ¿Cómo están haciendo y cómo está el día a día de un juez hoy o de un fiscal? A ver, los jueces tenemos una carga bastante alta. En primer lugar, tenemos las tutelas. Diariamente está entrando a cada despacho judicial unas 10 tutelas, y casi todas por el derecho a la salud, el derecho a la pensión y los derechos fundamentales asociados a la vida. Y entonces, el juez tiene que decidir aproximadamente 60 casos semanales. Pero fuera de eso, en cada una de las jurisdicciones existe un gran porcentaje de demandas y van aumentando o incrementándose cada vez más. En laboral, por ejemplo, un juez puede manejar más de 400 procesos a despacho. En civil estamos alrededor, en los procesos de circuito, en unos 1.500 procesos en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali por juez. Y en penal tenemos, cada fiscal puede tener 700 investigaciones u 800, y los juzgados pueden tener alrededor de 50 causas criminales cada uno de los juzgados. Y en administrativo, cada juez maneja aproximadamente unos 400 procesos. De manera de que la congestión es alta, pero la motivación es también porque cada vez más se tiene que acudir al sistema judicial para resolver los conflictos. Nosotros decimos, se congestionaría menos la justicia si los gobiernos, si las autoridades hicieran su trabajo. Si lo hacen, no tendría entonces que acudirse a la acción de tutela. Si lo hacen, no tendría que acudirse a las acciones administrativas, porque son las acciones de reparación directa que tiene el ciudadano para repetir contra el Estado, bien sea municipio, nación, departamento o instituciones donde tenga parte el Estado. De tal suerte que todos los días se incrementa más y vemos que es fácil descongestionar si se actúa por parte de las autoridades administrativas y se concilia, porque es que uno ve que en los procesos administrativos el Estado no concilia, entonces son muchas demandas, miles de demandas que se pueden haber conciliado desde un comienzo, pero que el Estado, por esa incapacidad, esa impotencia que mantiene, no es concilia y congestiona el sistema judicial. Y en penal es muy diciente que uno vea ya juicios fijándose fecha para dentro de un año. Y uno ve en las salas de audiencia, nos ha tocado observar cómo los jueces se lían hasta golpes por una sala de audiencia, porque van y ya la ha tomado otro juez, o esperan todo un día que se desocupe la sala, y por supuesto esto va en detrimento del testigo, del defensor, de la víctima, que están allí esperando que se resuelva su caso. Entonces, por eso es supremamente grave que en el sistema penal estemos aún así sin salas de audiencia. Y ya el próximo mes empieza en el sistema administrativo y tampoco hay salas de audiencia. De manera que todos los días vamos a tener mayores dificultades para administrar justicia en nuestro país.
Doctor Fernando Otálvaro Calle, presidente de Azonal Judicial, le agradecemos mucho por haber estado en Momento Político, pero yo tengo una última inquietud para que me responda muy brevemente porque se nos acabó el tiempo. ¿Por qué le ha hecho tanto daño al sistema que nos estén comparando con otros países, como es el caso de Estados Unidos? No, es que eso es precisamente lo grave, que aquí se importó un sistema penal acusatorio de un país como Norteamérica. Sí, que no tenemos los sistemas precisamente preventivos que ellos tienen y sobre todo no tenemos el sistema judicial de ellos. El de nosotros aún sigue siendo un sistema más bien europeo, no anglosajón. Lo primero y lo segundo es que no se nos puede comparar porque los conflictos en otros países no son los mismos de Colombia. Nosotros tenemos aquí realmente grupos y factores criminales muy altos, de manera de que compararnos con países como desarrollados, con alta tecnología, no es posible porque estas comparaciones pues vamos a resultar desfavorecidos. Estamos hablando de sistemas que fortalecen su aparato judicial y en Colombia nosotros vemos que antes cuando se le da presupuesto a la rama judicial para desarrollar alguna actividad nos dicen ahí les dimos un mayor presupuesto como el gobierno anterior. Muy bien, esto ha sido Momento Político por el día de hoy. Los esperamos en 8 días. Feliz tarde. Bueno, ustedes, muchas gracias.